¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz día a todos los papás que nos están escuchando, especialmente un abrazo muy grande al mío, Fernando Hoffman, que siempre me ha apoyado en todo y que me enseñó a amar a Chile con todo el corazón. Él, desde su vocación como militar, como descendiente alemán, imagínense lo que fue eso, con una educación muy estricta. Gracias, papá, por todo el carácter que forjaste en mí. Y también, por supuesto, a mi marido, a Gonzalo Miller, padre de mis 3 hijos, un padre muy cariñoso, muy preocupado. Y por supuesto que felicidades a todos los auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV en este domingo, Día del Padre. Bueno, y en este nuevo programa de Voces que Unen Chile tenemos también a un gran padre invitado. Hoy vamos a hablar justamente de eso, del amor a Chile y de cómo el servicio público se expresa desde distintos lugares. Vamos a conversar con un gran líder empresarial, un emprendedor, un agricultor, un hombre de campo, pero ante todo un chileno, Juan Sutil. Un chileno que como empresario buscó darle una mirada distinta al empresariado. Un empresario exitoso, pero con una gran vocación pública, que jugó un rol clave frente al mamotreto constitucional que buscaba destruir las bases constitucionales de nuestro país. Un hombre que estuvo dispuesto incluso a cruzar la frontera y a ponerse a disposición por su tierra querida como candidato. Así es, siempre preocupado del futuro de su país, vamos a conversar con mi querido amigo de la casa, también amigo de la casa de la Radio Agricultura. Muy bienvenido, Juan, y también feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias, Pepa, gracias por compartir un día domingo acá. Me sumo a tus palabras, a tu papá. Es tan importante ser patriota y querer a Chile, ¿no? Y formarlo en los hijos. Uh-huh. Así que aquí a tu disposición para compartir con todos los auditores de la Radio Agricultura, una radio tan importante, tan querida en todo Chile. Así que a tu disposición. ¿Cómo fue lo primero? Porque sé que además para ti tu papá fue muy marcador. Tu papá Diego, si no me equivoco. Juan. Mi abuelo Diego. Ah, tu abuelo Diego. Alcalde de Zapallar durante muchos años, 30 años, ¿es cierto? ¿Tantos años? O sea, fue alcalde un par de oportunidades y fue regidor de los 20 y tantos años, casi toda la vida. Así estuvo vinculado. Y tu hermana también, que fue concejal hasta hace poco, la Josefina, también por Zapallar, un amor por su lugar en la quinta región. Y también primera mayoría. Sí, pues. El papá en esa época, cuando era candidato, no solo salía él, sino que arrastraba prácticamente la lista completa. Mira, en mi familia hemos sido una mezcla empresarial, política, siempre. Mi abuelo Diego fue alcalde de Conchalí y fue alcalde de Zapallar. Incluso en un periodo fue alcalde de las dos. Y mi abuelo era minero, lechero y también corredor de la bolsa. Qué bonito. Pero tenía un sentido social. También era director de la Hermanita de los Pobres. Yo fui conociendo a mi abuelo, no lo conocí físicamente, a través de leer sus discursos de la gente que lo despidió el día que falleció muy joven. Y ahí tú ves lo que él trascendió en sus lugares. Él vivían en Huachuraba, en esa época era parte de Colina, ahí estaba el campo, la lechería, y bueno, él tenía una responsabilidad sobre el bien común de su comuna, ¿no? Y por otro lado, por la familia de mi abuela, Lucía, alcalde de Vicuña, teníamos el arraigo con Zapallar, que eso viene de la hacienda de Catapilco. Zapallar en el fondo era el muelle, y don Olegario Valle Vicuña, su pariente, lo que hace es que lo lotea y se lo regala a los sitios, a los ilustres profesores que
llegaron junto con la formación de la Universidad de Chile. Por eso que Zapallar tiene esa influencia de casas alemana, austriaca, italiana, francesa, de todo tipo, español. Mira qué notable historia. Y esa es la historia de don Olegario. Les regaló los sitios de este lugar que en esa época ni siquiera tenía árboles, era un cerro, como el Cerro Renca hoy día, que lo queremos transformar en un parque. Y bueno, surge y les pide a los profesores y a todo esto de ilustre que la condición era que construyeran de acuerdo a sus características arquitectónicas, y por eso Zapallar tiene toda esa influencia. Y ahí llegó mi abuelo el año 1911. Se enamoró de ese lugar y también fue parte de la historia. La rampla de Zapallar la hizo mi abuelo con otros benefactores, la iglesia y toda la infraestructura. En esa época eran los privados los que hacían la infraestructura. Y de ahí el amor que tuvo mi padre por su comuna. Fue un alcalde bien atípico porque no solo se preocupó de Zapallar, sino que se preocupó de Retamilla, Catapilco, Laguna, La Quebrada, todos los lugares, los villorrios, y siempre de la gente más necesitada y más modesta. Así que nos criamos, Pepa, en un ambiente de formación, no solo en el rigor, sino también de la importancia del bien común. Del bien común. Y yo tengo recuerdo de chico de esas conversaciones en mi casa donde venía, no sé, don Pedro Ibáñez, Jarpa, esos políticos de esa fusta, don Víctor García, de la buena política, claro, de otro nivel, donde ellos miraban siempre el Chile del largo plazo, y eso hoy día de alguna forma también lo hemos ido perdiendo, nos hemos polarizado, lamentablemente. Además, qué lindo lo que dices, porque hoy día, además justo en el Día del Padre, de alguna forma le estamos rindiendo honores a tu abuelo, a tu papá, por supuesto que a ti, contando esta historia. ¿Cuánto te ha marcado en tu trayectoria, tanto privada como pública, esa vocación de servicio que tuvo tu papá? Bueno, mucho, porque yo me crié acompañando al papá. Me tocó la época, ponte tú, del PEN y el POG. Me acuerdo que salíamos de la casa en el campo y había gente esperándolo en los corrales, en las llaverías. Don Juanito, pucha, necesitamos pega. Y en ese minuto el plan de empleo mínimo o el plan de empleo familiar, que era el POG y el PEN, era muy importante. Entonces tú veías realmente el dolor de mucha gente modesta y la importancia de hacer las cosas bien y multiplicar los panes. Y no solo también preocuparse de que funcione la vialidad, que funcione la luz, que funcione el colegio, que funcione el policlínico, que funcione la ambulancia, sino que también haya una armonía en una comuna como la comuna de Zapallar. Y eso es parte de una formación que nosotros recibimos. Y por otro lado, mi mamá era una hormiguita de mucha perseverancia. De hecho, en los momentos complicados de la vida, yo creo que ella siempre fue la que tomó la última decisión. Y nos enseñó a todos nosotros, a todos los hermanos que somos 7, a la exigencia del rigor, de la templanza, de hacer las cosas bien, con responsabilidad, trabajo bien hecho, cumplir con las obligaciones. Y finalmente yo tuve la oportunidad y la fortuna de educarme en el Colegio Verbo Divino, que era un colegio muy integral. Era un colegio, por supuesto, un colegio del barrio alto, un colegio de élite, pero era un colegio muy transversal y con una formación social cristiana muy potente. Así Entonces yo me formé a los
14 años o 13 años en la Casa Correccional de Menores de San Francisco, que sería hoy día un Sename equivalente. Hicimos trabajos de invierno, en esa época se hacían los trabajos en invierno y no en los veranos, así que sabemos lo que es construir, ayudar en una condición precaria, en una población. No me acuerdo que íbamos mucho a Loncoche, Villarrica, y nos alojábamos ahí en un pasillo en una iglesia, y pasábamos harto frío. Y también trabajábamos mucho en la población Colón Oriente en esos años, y en otras. Por lo tanto, a mí me tocó una combinación de un papá empresario, pero con un servicio y vocación pública. Por otro lado, un colegio que tenía una formación muy integral en ese tipo. Y en con esa harta forma, conciencia social para ser un colegio de élite. Exacto, con mucha conciencia social, mucha responsabilidad. Y de hecho hay muchos exalumnos que han salido de ahí, que lo han manifestado a través del tiempo, ¿no? Y bueno, esa formación me permitió hacer empresa con un sentido un poquito mayor, porque hacer empresa, como digo yo, una cosa es tener plata, otra cosa es ser rico. Tú puedes tener mucha plata que no te sirve de mucho, pero tú tienes que ser rico, porque al final la riqueza, la plata es parte de la riqueza. La riqueza es que tienes que tener el alma que corresponde, tienes que preocuparte de las comunidades, de tu gente. ¡Qué buena descripción! ¡Qué buena distinción! Del desarrollo del país, o sea, es una cosa... Mucho más integral. Mucho más integral, o sea, y eso es muy importante, porque lo que te deja la vida es la riqueza de haber actuado bien, independiente si tenéis o no tenéis plata, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho empresa con ese sentido, con una cultura organizacional que es bien notable. Yo creo que es muy difícil que tú encuentres a alguien en Empresa Sutil que se quiera ir de ahí, de esa organización. ¿Es verdad que en tu entorno laboral, ahí caminando en el campo, te dicen Juanito? Sí, es verdad. Sí, sí. Notable. Sí. Esa es una cercanía que no siempre se logra. Hay sí. mucho cariño y respeto ahí, ¿no? Sí, en los campos, en las plantas, en todos lados. Sí, porque en el fondo... Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Te acuerdas tú cuando este gobierno tuvo el problema con el paro de los camioneros? Sí, claro. Y estaba la crema y no le quedó más a José, al presidente Boric y a la ministra Toá de pedirme ayuda para resolver el problema. ¿Ya? Y una de las cosas que fue determinante en la negociación, cuando estábamos ahí con los dirigentes sindicales de los camioneros, que estábamos en ese minuto con el país parado, no podíamos entrar a los puertos, ya las lechugas se podrían, las cerezas se iban a podrir. Era que confiaban en ti. De repente uno dijo, después dijo, oye Juan, me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Yo creo que sí, le dije. Entonces me dice, hace 35 años tú me estibaste un camión. Y de repente el gallo Sandoval de Arica dice, entonces Sutil es de verdad. ¡Wow! Te juro que fue así. Y me dijeron, ok, el que va a negociar es usted. ¿Cachai? O sea, fuiste un aval, es confianza, es credibilidad. Evidente. Y llegamos a un protocolo, llegamos a un acuerdo, que lo trabajamos durante 3 o 4 días, pasamos incluso casi la noche completa en un sofá ahí dormitando en el Ministerio de Transporte, y se logró llegar a un acuerdo y destrabar ese paro. ¿Y eso cómo se logró? En base a una trayectoria, confianza y bueno, el resultado fue que se logró cumplir los compromisos que el Estado no había cumplido, y que está eso en desarrollo, y por otro lado se interrumpió una paralización en la cual el gobierno está absolutamente incapacitado de resolver.
Claro, pero hubo en el fondo tu trayectoria de cercanía, no solo una trayectoria de éxito, sino que permitió también de alguna forma que fueras aval ante ellos, y esperemos que les cumplan, porque si no, el primero que los va a salir a enfrentar vas a ser tú. Oye, estamos conversando con Juan Sutil, expresidente de la CPC y también empresario, y quería preguntarte también, porque todos de repente nos preguntamos cómo parten los grandes empresarios. Siempre hay cosas como mínimos comunes. Cuéntanos un poco, antes de entrar en otras materias, ¿cómo nace? Ya nos contaste la influencia de tu papá, de tu abuelo, luego después tú formas tu familia con Isabel, lo importante, cómo te marcó el colegio, el tener esta necesaria combinación de la conciencia sobre el entorno, que es tan importante también cuando uno emprende, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa. Hoy día cualquier emprendedor no solamente busca la maximización de utilidades, sino que también la legitimidad social que tiene que tener en su entorno. ¿Cómo partiste, Juan? Así como hay otros casos que partieron con el hueito andando bicicleta, ¿es cierto que en el colegio ya tenías muchos atributos, que vendiste autos? ¿Cómo fue ese inicio y qué consejo le podrías dar a algunos emprendedores que nos escuchan hoy día? Bueno, primero, a mí no me faltó nunca lo básico, o sea, nunca hubo carencia así fuerte, ¿ya? Pero habían carencias. Por lo tanto, en esos años tú te comprabas un par de zapatos para el colegio y un par de zapatos al año, con suerte, para poder ir a una fiesta, ¿no? Y me acuerdo que cuando uno iba a comprarse una camisa era como un evento importante, ¿cachai? Sí, claro. Y mi mamá nos llevaba y cotizaba por todos lados. Yo decía toda la plata que gastan en la citroneta en benzina, tratando de conseguir que la camisa le cueste luca menos, ¿cachai? Pero esas eran las carencias de las pobrezas. Y por lo tanto, yo no solo me crié en un entorno de una mirada del bien común, con gente muy modesta alrededor, en los campos o en la misma municipalidad y en todos lados, sino que también con un montón de carencia. Entonces, eso como que a mí me llevó, y no solo a mí, a muchos de mis hermanos, a colaborar. Entonces, ponte tú, la Josefina, que tú la conocís, la Cote, repartía caramelo en la bomba de encina que había una ESO, una Shell y una Copec. Y entonces hacían en esa época, no habían promociones, pero sí te regalaban caramelo o te regalaban un cuchuflí. Y bueno, la Cote regalaba los caramelos, ¿cachai? Yo lavaba autos o compraba y vendía cosas muy menores. En el colegio siempre tuve mi comercio. Incluso vendía cosas dentro de la clase que compraba afuera, entonces las vendía más caras. También daba crédito porque el que no tenía para comprar el Koyak, bueno, yo se lo fiaba para que me lo pagara al día siguiente, porque si no perdía ahí la venta. Entonces tú vas adquiriendo ciertas habilidades que en la medida que te va yendo bien, o aunque sea cosas chicas, como que te va generando un entorno de confianza. Y de ahí después empezamos a vender autos con Alejandro Kenney, que es mi gran amigo, que él vivían ahí en Luis Teller Ojea, tenían como un antejardín. En esa época los antejardín eran como de maicillo, nadie tenía plata para regar el pasto, ¿cachai? Y ahí poníamos los autos de señoras como podría haber sido tu mamá, que confiaba en estos cabros de 14 años y le pasaban el Fiat 600, la Citroneta o el Peugeot para poderlo vender. Vender. También los lavábamos y los vendíamos. Y así fuimos haciendo las cosas. Y después yo salí del colegio, el papá se enfermó de cáncer, el doctor me dijo, oiga, su papá va a tener una fecha de no más de 6 meses. El papá después vivió 30 años, hizo un tratamiento que lo tuvo vivo casi 29 años. Y bueno, yo sentí un sentido de responsabilidad y dije, voy a salir a trabajar, no me puedo ir a estudiar. Yo postulé, en esa época podría haber entrado a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar leyes, era lo que me daba, no había universidades privadas.
Entonces tú te ibas a Valparaíso, te ibas a... Hay muchos amigos míos que se fueron a Coquimbo a estudiar. Y bueno, yo decidí emplearme y empecé a trabajar en una empresa que se llama Ganadera Larraín Valdivieso, y ahí aprendí el oficio de comprar y vender cereales, animales, maquinaria agrícola. Y después viene, para resumir la historia, la crisis del año 81. En la crisis del año 81 no había ningún apoyo del Estado a nadie, había 30% de cesantía, quebraron casi todos los bancos, y yo, en vez de volverme a emplear, tomé la decisión de emprender. ¿Qué año, perdón? El 81. Mira. 15 de marzo del 81, abrí una oficina en la calle Estado 235, oficina 701. Era una oficina bien divertida. ¿Qué porque decían tus amigos de este emprendimiento un año tan complejo? ¿Qué te decía todo el mundo, además? Porque era una locura. Me acuerdo que mi papá llegó a la oficina y me dijo, oiga, yo no puedo responder si a usted le va mal. Yo tenía 20 años. Yo había trabajado 2 desde que me salí del colegio. Abrí la oficina. Mi papá tenía buen nombre, mi abuelo también. Mi bisabuelo había estado, nosotros habíamos sido molineros también. Así que en el ambiente agrícola era un apellido más o menos conocido. La gente pensó, me imagino que era mi papá el que estaba ahí, o mi abuelo, o que yo era la continuidad. Empezó la gente a confiar. Momento. Vamos a parar esta historia extraordinaria porque tenemos que ir a una pausa, y a la pausa seguimos escuchando cómo termina esta historia de Juan Sutil cuando decide emprender el año 81, un año que ustedes recordarán fue muy complejo para Chile, así que volvemos en breves minutos para terminar esta historia de Juan Sutil. Nos vemos. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, y seguimos conversando con Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC, en una entretenidísima historia de cuando decide emprender el año 81. Cuéntanos qué pasó. Bueno, ahí abrí la oficina en la calle Estado. Tenía 3 colores la oficina: rojo, verde, celeste y amarillo. Y bien pelúa. Esos son 4 colores, pues, Juan. Ya, pero era bien pelúa la alfombra. Ya. Así que yo creo que haber sido casi cita, pero yo no tenía plata. Eran con esas persianas, ¿te acordás de esas persianas que eran como de plástica, del mismo color? Ya, bueno, ya. Ahí nos arreglamos, partimos, Estado 235. Y bueno, la gente empezó a confiar. Yo puse en la revista El Campo el pie de página que decía vamos al grano con Sutil y compañía. Y bueno, la gente empezó a llamar, empezamos a comercializar trigo, maíz, arroz, poroto, fardos de alfalfa para los hipódromos, los criaderos caballos. Carabinero era un gran comprador en esa época porque los carabineros hacían las rondas a caballo. Claro. Y así parte la historia de Sutil y compañía. Fue muy ascendente. Al cabo de un par de años llegamos a manejar casi 1/3 de lo que la gente comía en Chile. Después el gran acierto fue que yo me conecté. La gente tenía información a través de los diarios con 10 días, 15 días, 12 días respecto de cómo funcionaban los mercados en el mundo. Y yo me conecté a un aparato de televisión, me conecté con 5 minutos de demora con la Bolsa de Chicago, y yo sabía cómo se estaba transando el trigo, el maíz, el aceite, el arroz, el azúcar. Antes que todo. Antes que todo. Y eso nunca lo usé para mí, lo usé siempre para guiar el mercado. En forma transparente y honesta, y por eso el mercado y los operadores del mercado
tuvieron tanta confianza en mí. Y a mí me tocó conocer a don Gonzalo Vial, por ejemplo, que partió de la nada. AgroSuper. Don Pedro Tomás Allende con Sopraval de la nada. Don Manuel Aristía con los pollos. Aristía. Acuérdate, Juan Lyon con su chancho. Los Molineros, don Pepe Borda. Todos estos personajes que eran muy importantes porque la economía era muy pobre en aquellos años. Y por lo tanto, los alimentos eran una cosa clave. Y empezamos a tener oficinas regionales y llegamos a prácticamente 1/3 del trigo de Chile, lo manejaba Sutil y compañía. Después empezamos a importar granos, cuando empezó el país a crecer después del término del gobierno militar, el inicio de la democracia. El país creció. Entonces el maíz nacional no alcanzaba para alimentar a los pollos ni a los chanchos, y yo empecé a traer barcos de afuera. Y bueno, y eso me permitió, de alguna forma, estar en la intermediación agrícola, pero también empezar a ver oportunidades. Y así como empezamos a importar grano, empezamos también a exportar frutas secas con Pacific Nut. Yo me asocié con Víctor Moller en Hortifruti, que hoy día es la segunda compañía más grande del mundo, el año 83, y partimos con los primeros proyectos de producción de espárragos, después de frambuesa. No, Víctor partió con la frambuesa antes, después hicimos juntos los arándanos, y contribuimos a la transformación del país. Juan, dime una cosa, porque yo te escucho y veo cómo hiciste volar tu imaginación y emprendiste en un año difícil, y siempre es esfuerzo, es un poquito de suerte. No puedo no preguntarte, porque uno ve el Chile, ese Chile, y es imposible no mirar el Chile de hoy. Hoy día existen las condiciones para poder, por ejemplo, repetir lo que tú hiciste. ¿Cómo ves al Chile de hoy en base a, no me refiero solo a tu industria, sino que me refiero a, ¿hay espacio para que los emprendedores hoy día puedan hacer lo que tú hiciste en los 80? Yo creo que no. Yo creo que Chile tiene que volver a construir las reglas. ¿Por qué? Porque Chile destruyó las reglas de la convivencia democrática. Cambiaron el sistema binominal al proporcional, entonces el que más grita es diputado, y nadie se pone de acuerdo. Cambiaron las reglas de la educación, y vemos cómo fracasa la educación pública a través del Barro Arana, los liceos bicentenarios, la educación pública en los pueblos. Y ahora van por las universidades, claro, y la educación superior. Claro, cambiaron el sistema tributario. Se les dijo hasta el cansancio que no iban a recaudar y que iban a paralizar el país. Dijeron que éramos pájaros de mal agüero. Bueno, las consecuencias están ahí. Empezaron a partir del año 2013 con la permisología y la regulación, que llegas tú a que un proyecto menor necesite más de 1.000 permisos y un proyecto mayor más de 4.000. Exacto. Y tanto es así que hasta el propio Frente Amplio está tratando de regular respecto de eso. A ritmo tortuga. Exacto. Pero Tuvimos un deterioro en la seguridad a través de una migración descontrolada que parte también con Bachelet 2, ¿no es cierto?, y la nueva mayoría, porque yo todo me estoy refiriendo a las transformaciones que hizo la presidenta Bachelet, que yo la considero la gran responsable del fracaso actual del país. Y además tenemos la paralización de la inversión, un discurso antiempresarial, un discurso destructivo que llevó a estos cabros del Frente Amplio al poder, hablando del decrecimiento, hablando de la ecología profunda, un feminismo malentendido, que finalmente yo creo que eso viene todo ya de vuelta, como que la gente se pegó en la pared, como diciendo, oye, esta cuestión no es el camino, no es lo correcto. Y por lo tanto, ese entorno, mientras no cambiemos las reglas, es bien difícil que Chile, puedan surgir otros Juanes Sutiles. Y que Chile vuelva a seguir un impulso de crecimiento que todos deseamos que ojalá sea el 3, el 4, el 5%. Pero si tú no tienes una palabra que es la confianza y las bases, es difícil. Y te voy a poner un ejemplo. A ver. Después de la Segunda Guerra Mundial,
hubo un cambio geopolítico y geoeconómico enorme. Se puso de acuerdo Stalin con Hitler, o sea, con Churchill, producto de la caída del nacionalsocialismo, o sea, Hitler era un socialista. Entonces, se ponen de acuerdo y se reparten el mundo. Y fíjate que a los alemanes les ponen el muro y los dividen entre Alemania occidental y oriental. Los del occidente, igual como pasa con Corea, hicieron el desarrollo de los automóviles, la robótica, la innovación, son los financistas del mundo y son capaces de mostrar la mejor aeronáutica, las mejores turbinas. Eso mismo pasó en Corea del Sur. Corea del Sur tiene los Kia, los Hyundai, tiene el G y tiene miles de industrias que conquistaron el mundo y los consumidores. Y eso que permitió que los países se desarrollaran. Bueno, los del otro lado le pusieron las reglas de los comunistas y esas reglas los tuvieron postrados durante 40 años. Incluso en Corea del Norte todavía los tienen postrados y viven de explotar a la gente en la frontera a través de que pasen a Corea del Sur por el día a trabajar en las manufacturas. De eso vive ese coreano comunista, ¿no es cierto? Entonces, al final tú dices, oprimen los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en Chile tenemos que volver a escribir las reglas. Como dijo Sebastián Edward muy bien hace 2 días atrás, hay que borrar todo lo que se ha hecho en materia de ambiental y volver a hacerlo bien y en forma eficiente, porque los países desarrollados lo hicieron bien, lo hicieron en forma eficiente y un proyecto se demora 1 año, 1 año y medio. Eso lo hizo Arauco, CMPC en Brasil, lo habíamos hecho nosotros también. Mira, yo acabo de hacer una inversión muy grande en Estados Unidos. Juanito, mi hijo, fue a una reunión a Washington donde estaban los 50 gobernadores para recibir a los inversionistas de Estados Unidos. La secretaria de Estado le pasa la tarjeta sin que Juan supiera que era la secretaria de Estado, le dice, mire, le dice, para la industria en que ustedes participan, ustedes han hecho una inversión muy importante en California y han hecho una inversión y un voto de confianza en Estados Unidos. Lo que usted necesite, llámeme. Cualquier problema que usted va a tener, lo voy a resolver. Después se le acercó la gente de la gobernación de California. Oiga, si usted tiene un problema en la permisología, tiene un problema acá, necesita un subsidio. Queremos que emprendas, cuenta con nosotros. Claro, y nadie tiene esa cosa aquí pecaminosa de que nadie puede hablar con alguien del Estado, que es todo sucio allá, es todo transparente, es todo claro y además es resolutivo. Entonces yo digo, con estas reglas, es muy difícil, o sea, ¿quién va a querer emprender? Piensa que proyectos como Dominga, por el hecho de que el presidente Piñera haya sido inversionista el año 2000 o 2010, como que tiene un pecado original. Entonces ahora esta gente se pasa por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima del Tribunal Máximo Ambiental y no le dan los permisos para que pueda partir ese proyecto que produciría cientos de millones de dólares en recaudación fiscal en beneficio de todos los chilenos. Entonces yo digo, pucha, si no tenemos reglas para que las cosas se cumplan, es muy difícil. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que se va a arreglar el problema de las licencias fraudulentas con el esquema actual? No, la única manera que se cambie es que tenga el sector público el Código del Trabajo como lo tiene el sector privado, que una persona del sector público los primeros 3 días no se los paguen como el sector privado. Juan, estamos muy de acuerdo. Hasta ahora están todos indignados. A mí me molestó mucho no escuchar una sola palabra de este tema en el discurso de la cuenta pública del presidente, pero es precisamente lo que tú dices. ¿Vamos a ser capaces de meterle mano al estatuto administrativo? Yo creo que hay que cambiar. Esa es la pregunta que hay que responder. Yo creo que hay que cambiar la regla porque al final, en el sector privado, si una persona tiene una licencia, primero la tiene que justificar. Segundo, esa persona tiene que, los primeros 3 días nadie se los paga. Y tercero, tiene que ir a cobrársela al COMPIN o al FONASA o al ISAPRE. Claro. En el sector estatal, la persona se va con su licencia, le pagan igual el sueldo.
Y después el Estado... Bueno, mira lo que está haciendo la Contralora con los profesores. No, maravilloso. Después Así el es. Estado lo tiene que cobrar. Fíjate que yo estuve recién en una reunión con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y me decía que en los municipios y las reparticiones públicas hay más de 250.000 millones de pesos que no se cobraron del Estado hacia las licencias que el Estado le pagó a los trabajadores, no las cobraron. Él no, porque él las cobra. Uh-huh. Él es un eficiente alcalde, o aunque sea de otro partido político, es un eficiente alcalde. Pero el resto es como que queda en tierra de nadie, es como una desidia. Entonces, aquí no tenemos confianza, no hay mediciones correctas. Los empleados públicos todos sacan su bono, nadie los califica, y después tú tienes o los califican todos bien. Claro, o tú tienes como gente que, me acuerdo de mí en una oportunidad me convidaron a una charla con más de 400 empleados públicos en Rancagua, y yo cité un caso de la Municipalidad de Rancagua donde una persona tenía 28 personas a cargo y al final sacó la pega con 13 en el año, porque los otros 15 estuvieron de alguna manera dándose vuelta en las licencias durante el año. Entonces esa cuestión es un robo a mano armada a todos los chilenos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a ir a una segunda pausa para entrar en el tercer bloque. Se nos ha pasado volando este programa. Estamos conversando con Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC, y volvemos para conocer además la última faceta humana, porque no hemos hablado nada de política, porque tú eres un empresario, pero chupalla que tienes una visión muy clara de lo que Chile necesita. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en el último bloque en Voces que Unen Chile, conversando con Juan Sutil en una entretenida, ya estamos llegando a la hora del almuerzo. Es bien impresionante escucharte cuando dices y comparas la situación de Chile cuando a ti te tocó emprender, crecer, a lo que estamos viviendo hoy día, con una claridad perfecta de las faltas de regla, de la falta de institucionalidad. Yo quisiera preguntarte un poco cómo has visto tú, primero, el cambio que ha tenido Marcel, el ministro Marcel, en términos de pasar de ser un técnico a un político. ¿Qué es lo que más, de alguna forma, te ha llamado la atención, te ha decepcionado del rol de un ministro de Hacienda, que era quien de alguna forma nos daba ciertas garantías de crecimiento y que hasta ahora no hemos visto? ¿Cómo ha sido eso desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que Mario Marcel es una persona que tuvo un rol de rigor técnico cuando fue director de presupuesto, trabajó en diferentes gobiernos, entidades, y llegó a ser presidente del Banco Central y también destacado como uno de los grandes presidentes de bancos centrales del mundo. Y ahí tú tienes el rigor técnico, la técnica, los números, lo que es correcto. Uh-huh. Y bueno, en este gobierno tenemos la oportunidad de conocer una faceta distinta de él, que es una faceta más bien política, donde yo he sido crítico en algunos casos, y me parece que no le viene bien ese rol político, porque él es una persona que sabe perfectamente cuál es el rigor técnico de las cosas. Yo me acuerdo que tuvo una polémica cuando él decía que teníamos una diferencia de 7-8 puntos de recaudación respecto a los países europeos. Yo contesté con una columna en el Mercurio diciendo, oiga, eso no es así. El rigor técnico dice que tenemos menos de 2 puntos de diferencia, porque hay que corregirlo primero por el estado de desarrollo del país, la diferencia etaria, y finalmente la conclusión era que esa diferencia de recaudación es porque en los países desarrollados el 80% de la gente paga impuestos, las personas, y en Chile no paga ni siquiera el 20%. ¿Qué hubieses esperado en ese sentido? ¿Cuál era el rol, sobre todo, que era una persona que nos daba ciertas garantías por su sensatez? Él
yo creo que él ha logrado ciertos niveles de equilibrio, hay que reconocer también las cosas buenas, pero también él en un momento dado estuvo de acuerdo en una reforma de pensiones que hubiera sido nefasta para Chile, en una reforma tributaria que hubiera sido nefasta para el futuro de Chile, que se cayó porque Pamela Giles se retiró de la sala, ¿no? Y el ministro de Educación se peleó con un par de diputadas, y fue casuística. Claro, y se fueron ellas tres, y bueno, y se les cayó. En buena hora por el país. Entonces yo digo, ¿dónde está ese rigor técnico de decir, oiga, ¿sabe qué más, señores del Frente Amplio y Partido Comunista? Esta cuestión no huela. No huela porque no es correcto para el desarrollo de un país. Y esa es mi crítica que le hago al ministro de Hacienda. Y por otro lado, creo que tuvo declaraciones muy desafortunadas, fruto de la caída de la reforma tributaria, cuando dijo que esto era como un festín para los empresarios, para los asesores. Después, cuando vino la última elección de la apruebo y rechazo, acuérdate que salieron con un escándalo como que habían 5.000 empresas que había tenido fraudes tributarios. Sí, me acuerdo. Y la verdad que eso fue una acción política falsa, porque eso eran data histórica de muchos casos que venían del pasado, incluso algunos que conozco yo que eran incorrectos, acusaciones totalmente infundadas e incorrectas. Entonces, haberse prestado para ese juego político le resta, en mi opinión, el rigor técnico que a él lo caracteriza como un buen profesional. ¿Qué opinión te parecen hoy día las primarias? Mira, yo tengo una teoría, no sé si esto va a ocurrir, pero me llama mucho la atención que el objetivo de las primarias era unir a la izquierda. Y puede ser que terminemos con una fractura muy profunda entre ambos mundos, entre la izquierda radical, representada en el Frente Amplio, y el Partido Comunista, y por otra parte la socialdemocracia. Probablemente esto fue gatillado con las declaraciones de Landerreche durante la semana que vimos, pero no ha sido solo Landerreche, porque Landerreche, claro, dice que no nos conviertan el país en un maldito infierno, por una parte, porque no le gustaría votar por Jara, lo más probable es que sería con Evelyn Matei, pero se nos olvida también que Jadwe, por su parte, tampoco va a estar dispuesto a votar por Toá. O sea, la fractura en la izquierda que se puede generar a partir de las primarias puede ser súper profunda y también cambiar ese escenario político. ¿Cómo ves tú las primarias a puertas estamos a 2 semanas, este fin de semana ya partió la franja? ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, en una izquierda que tiene estas dos almas tan distintas. Yo creo que se van a seguir marcando las diferencias. Para mí el Frente Amplio es una cosa inentendible, que gente a esta altura de la civilización mundial sigan pensando que el marxismo o el comunismo son una posibilidad para darle satisfacción y desarrollo a los países y bienestar a la gente más modesta. Eso es un error también intelectual severo. Y por otro lado está el socialismo democrático, que sabe que el sector empresarial es clave para el desarrollo, que los mercados son claves, que tiene que haber probidad, que tiene que haber un Estado formal y que tiene que ser eficiente. Hay una tendencia a que las políticas públicas tienen que ser más directas, con transferencias directas, menos programas sociales que se prestan para robarse la plata, como pasado en este gobierno con todas las fundaciones como Democracia Viva y otras, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo pienso que esto es una noticia en desarrollo y tiendo a pensar que lo más relevante es que Chile está tan enfermo, a juicio mío, está en el nivel que tenemos de sintomatía destruida, las licencias, la migración, la inseguridad, los convenios con las fundaciones, la permisología que no permite que las listas de espera. Exacto, que un pequeño empresario pueda avanzar y un gran proyecto se pueda realizar. Y todos sabemos que un gran proyecto trae muchos miles de empleos bien remunerados y correctos. Entonces, esta es la enfermedad que tiene Chile, a juicio mío,
que, yo lo he dicho muchas veces, necesita cambiar sus reglas y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser un poquito más amplio. Entonces yo creo que finalmente vamos a tener que llegar a entendimiento entre la centro derecha, la centro izquierda y el centro político para volver a construir, que no es nada menos ni nada más que lo que pasó después del término del gobierno militar, para poder de alguna forma desarrollar Chile. Y eso lo hizo CIEPLAN, lo lideró Alejandro Foxley, don Bernardo Benninger, Edgardo Benninger, que fue un gran hombre, ideólogo, estratega de clase mundial. Y bueno, el resultado es que Chile derrotó el 70% de la pobreza, llegamos al 8%, no teníamos carretera, hoy día las tenemos, no teníamos aeropuerto, no teníamos puerto, no teníamos trabajo. La mejor política pública que hizo el gobierno de Allende, que para mí fue el peor gobierno de la historia de este país, era medio litro de leche por cada niño. Hoy día los niños necesitan otras cosas porque la leche la pueden comprar los papás y por último se le da en los colegios, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso es fruto de qué? Del desarrollo, del crecimiento, de la riqueza compartida. Entonces, todo este discurso del Frente Amplio, del lucro, de antiempresa, toda esa cuestión se cayó a juicio mío como piano, y yo creo que en la próxima elección va a quedar totalmente sepultado. Mi impresión, Juan, creo que a veces lo peor es cuando estas cosas son lentas, y creo que haber pasado por el proceso de la convención, que fue un escándalo, fue muy rápido, muy fuerte, muy visible lo que querían hacer, yo creo que nos terminaron haciendo un favor muy grande. Pero también quiero llevarte al sector de la oposición, a la derecha. Ha costado mucho lo que se construyó en el rechazo, donde muchos aportaron desde distintas veredas, de distintas maneras, a lograr una opción con una mayoría que representara mucho más amplia. Lamentablemente hoy día nos pegamos una pequeña farra en no ser capaces de llevar un solo candidato de nuestro sector a las primarias, y en eso hubo muchos portazos de Kast, de Kaiser. Lamentablemente es legítimo, pero yo creo que también hubiese sido responsable de haber tenido una primaria para definir el candidato y enfrentar a la izquierda, precisamente porque estamos probablemente frente al segundo peor gobierno de la historia de Chile. Entonces, ¿tú cómo ves eso? Porque hay esfuerzos de unidad. A ti, tú has jugado roles importantes en esto, en poder lograr que la diversidad, que es legítima, genuina, que existe en mi sector, yo, más transparente que el agua no puedo ser. ¿Cómo ves también, y cuál es la autocrítica que hacemos cuando te escuchaba también decir que a ti te costaría votar, por ejemplo, por una aventura como Kaiser? ¿Cómo ves también cómo tiene que ser la capacidad de entender, desde que somos proyectos distintos, la responsabilidad que tenemos de gobernar, pase quien pase a segunda vuelta? Bueno, primero, esta cuestión no es simplista, es un problema bien complejo, es sistémico. El Estado, los países, la economía responde a un montón de variables. Entonces no es llegar y decir, ¿sabe qué más? Yo voy a cerrar el paso fronterizo y se acabó el problema, o ¿sabe qué más? Yo voy a resolver el problema de las licencias médicas y resolver el problema. No, aquí tú tienes que hacer cambios profundos, estructurales, pensando en el desarrollo futuro del país. Y yo creo que nosotros podemos perder una buena oportunidad fruto de esta fracción, donde en un momento dado podría ocurrir de que por diversidad de los votos o separación de los votos es que quedemos en una mala posición. A mí me hubiera gustado tener una buena primaria de nuestro sector, ¿no es cierto? Así es. Con un debate amplio de ideas, sin eslogan de ninguna naturaleza, como lo hemos presenciado en el pasado, sin que algunos seamos calificados de cobardes, ¿no es cierto? Y porque a mi juicio los valientes son los que llegan a acuerdo, los valientes son los que buscan... Los que no temen sentarse a defender sus ideas. Exacto. Entonces, al final, eso pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo futuro del país. Yo tengo la esperanza
que en esta campaña el próximo gobierno sea un gobierno de nuestro sector, y pienso que a mí me gustaría ver a los candidatos o candidatas pensando en el sueño del país que le quieren ofrecer con esperanza a los chilenos y salirse de la coyuntura del día a día y mirar en grande. Eso lo hizo en un momento dado muchos presidentes de Chile de diferentes sectores, y que lo hicieron bien, ¿no es cierto? Y se construyó un país mejor. Entonces, nosotros como sector tenemos que entender de que tenemos la responsabilidad y la obligación de gobernar, y para gobernar tenemos que gobernar bien, y la discusión debiera estar centrada en cómo lo hacemos para tener una buena negociación parlamentaria donde todos quepan y todos podamos avanzar para tener un buen parlamento. Una competencia colaborativa, que el adversario está al frente. Exacto, y que el adversario es otro y no entre nosotros. ¿Cuánta gente te dice al día hasta cuándo la derecha pelea? Mucha gente, y hay mucha gente que te llama todos los días y te dice, oiga, ¿y usted por qué no da opinión o por qué no participa? Y yo digo, bueno, lo mío es ser empresario. Yo tengo, y debo reconocer que tengo una vocación política, porque me interesa que al país le vaya bien, y me interesa porque mientras a Chile le va bien, a los empresarios le va bien, a las personas le va bien a las personas que tienen mayores necesidades y carencias, porque las reciben a través del crecimiento del país o bien a través de la asistencia que el país puede dar si tiene recursos. Entonces es responsabilidad nuestra hacer las cosas correctamente, y yo llamo a que eso hoy día se traduzca, ojalá en un buen fair play en la elección, ojalá que esa elección sea la que nos lleve a tener un buen parlamento, porque sin un buen parlamento es muy difícil gobernar. Y por otro lado, también llamo a los partidos políticos a dejar de lado, no tengo nada con los cantantes, no tengo nada con los artistas, no tengo nada con la gente de la farándula, pero esta es una cuestión seria. La política es con conocimiento de causa, estudiando los proyectos de ley, entendiendo... A mejorar el casting. Exacto. Y así se pierda algún candidato o perdamos algún lugar, pero tenemos que tener gente de peso y con competencias. Muy bien. Yo creo que eso, si no lo logramos, vamos a correr el riesgo de seguir en esta discusión política, a mi juicio, absolutamente no fructífera. Oye, así es, no puedo estar más de acuerdo contigo, Juan. Ha sido una entrevista extraordinaria, conocerte más. Y la verdad es que comparto completamente el diagnóstico, la necesidad de la unidad. Yo sé que los auditores de Radio Agricultura están también moviendo la cabeza de la necesidad de entendimiento que tenemos por nuestro país. Y muy brevemente, no me puedo ir sin esto, porque sé además que tiene una estupenda señora Isabel que cocina exquisito. Un platito, una cosita. ¿Cuál es tu...? Aquí estamos ya pasadito la 1:30, entonces... Mira, a mí me encanta el puchero. ¿El puchero? El puchero, que ¿Ya? Es como una cazuela seca, ¿Ya? que tú la haces con arrollado también, le podés poner longaniza, y asado de tira, y te la comís con la cebolla cocida, con la papa, ¡ay, qué cosa más rica! Con la este zanahoria, frío. con porotitos verdes... ¿Y con lo haces tú zapallo, también? Es muy rico, y se cuece en diferentes tiempos, pero después todo se une, y tú del caldito te lo tomáis separado. Muy bien. ¿Tendremos a Juan alguna vez de nuevo por la política más activa? No ¡Qué tajante, caramba! No. Mira, yo fui candidato a la convención. Entre paréntesis, tú fuiste una de las personas que me lo pidió. Porque yo tenía que cumplir con la palabra empeñada, y la palabra que habían empeñado los dirigentes políticos de la época, que era hacer una mejor constitución. Y yo creo que perdimos ahí una gran oportunidad por el exceso de algunos
finalmente eso nos llevó al fracaso. Entonces, si hubiéramos tenido la aprobación de la propuesta constitucional que se perdió la última, así es. Bueno, a ti te fue muy bien en la elección. Sí. Perdiste por paridad. Sí, es verdad, por paridad. Al principio yo estaba tranquilo porque yo decía, salió mucha gente. Yo creo que después hubiera sido importante haber estado ahí para poder haber configurado mayores acuerdos y haber evitado los excesos. Muy bien. Ahora sí, nos vamos en Voces que Unen Chile. Ha sido un agrado. Muchas gracias, Juan, por tenerte aquí este domingo, Día del Padre. Todos a almorzar, a regalonear a sus papás, a darle unos apretones, a recordarlo a los que nos tienen en el cielo. Y muchas gracias por sintonizarnos en Agricultura y Agricultura TV este domingo. Muy buen domingo y buenas tardes a todos. Gracias, Juan. Bien, pues. Gracias, Pepa. Muchas gracias por la invitación. Adiós, gracias.